Hola a todos y bienvenidos a Mamá por Adelantado. Para los que sean nuevos en este canal, yo me llamo Juliana y por acá comparto las experiencias y también las reflexiones en torno al nacimiento de mi hijo Aurélien. Aurélien nació en febrero de 2020, un poco prematuro y después de que yo desarrollara una preeclampsia al final de mi embarazo. Antes de empezar el video de hoy quisiera explicar en unas palabras qué es la preeclampsia. Yo no soy doctor, con lo cual no duden en referirse a fuentes fiables o a su propio médico para más detalles. Pero brevemente y para facilitar la comprensión de lo que voy a explicar, la preeclampsia es una complicación del embarazo que suele aparecer a partir de las 20 semanas, que se caracteriza por una alta presión arterial y signos de daño a otros órganos, típicamente el hígado o los riñones. Si no se trata de forma conveniente, la preeclampsia puede llevar a complicaciones graves o incluso fatales para la mamá y para el bebé. Hoy quiero compartir con ustedes los eventos que sucedieron durante las últimas 10 semanas del embarazo aproximadamente, entre la semana 26 y 5 días, que fue el primer momento en el que en una cita con la ginecóloga encontró que tenía yo la presión arterial alta, y la semana 35 y 5 días, que fue el momento en el que después de un parto provocado nació Aurélien. También en el video de hoy, un poco más tarde, voy a compartir con ustedes algunas fotos para ilustrar un poco, sobre todo mi estado durante esas últimas semanas. Particularmente pienso en una foto en la que tengo un aspecto de cansada y de agotamiento, y para mí esta foto evoca el cliché de la mujer embarazada radiante, y que en mi caso no se verificó en lo más mínimo, así que bueno, vamos a ver esa y alguna otra foto más tarde, pero para empezar, empecemos con los eventos de esas últimas 10 semanas de embarazo. Todo comenzó cuando en una cita el 10 de diciembre de 2019, es decir, hace prácticamente un año, porque hoy estoy grabando este video el 14 de diciembre de 2020, en una cita con la ginecóloga ella encontró que tenía la presión arterial un poco elevada. En ese momento tenía 14-10. Al observar esto, la doctora dijo, bueno, vamos a sacar cita dentro de 2 semanas y dentro de 2 semanas más, así vernos un poco más seguido de lo previsto inicialmente, para ir controlando la situación y ver cómo evoluciona. Así que tuve, después de esta cita el 10 de diciembre, tuve otra cita el 24 de diciembre y después el 7 de enero. Y en esas dos ocasiones la doctora constató que la presión no había aumentado más, pero tampoco había descendido, con lo cual el 7 de enero me puso de baja laboral. La idea en ese momento era que yo me pudiera descansar y ver si con eso la presión se equilibraba. La verdad es que para mí fue bastante difícil ese momento de aceptar la baja laboral, porque, bueno, por un lado yo tenía una especie de plan ideal en mente, en el que yo iba a trabajar hasta 2 semanas antes de la fecha estimada del parto, y eso era lo que yo hubiera deseado, era un poco la idea que yo tenía, y al ponerme de baja laboral fue un momento en el que digo, bueno, la realidad no era igual que el plan ideal que tenía yo en mente. Así que bueno, primero hubo esa adaptación de decir, bueno, me adapto y vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Y por otro lado, en el 7 de enero yo estaba en la semana 30 de mi embarazo. Y en ese momento tenía la sensación de que me quedaban muchas cosas por preparar. Entonces fue difícil también hacerme a la idea de que yo estaba en casa para descansar, no para ir a hacer las últimas compras o terminar de ordenar esto, de preparar aquello. Y eso también fue difícil como de procesar.
y de aceptar descansar sin sentir culpabilidad o ansiedad. No fue simple en ese sentido. Algo que me ayudó mucho a gestionar esa transición, digamos, hacia el reposo y al permitirme reposar fue la lectura. Algo hizo que la verdad no sentía yo ganas de pasar el día en internet o mirando el teléfono o la tele y no podía ir de paseo o caminar mucho, cosas así. Así que la verdad que la lectura me permitió relajarme y fue algo que la verdad me ayudó mucho en ese periodo del reposo. Otra cosa que en este momento ya estaba bastante presente era un comienzo de dificultad a poder hacerle confianza a mi propio cuerpo. Fue un sentimiento bastante presente, del que voy a hablar más en detalle más tarde en este video, y tal vez en algún momento haga un video particular para explayarme en el tema. Después de esa cita en la que me puso de baja el 7 de enero, tuve otra cita el 21 de enero. Y en ese momento hubo varias cosas en esa cita que hicieron que la doctora juzgó necesario hacerme hospitalizar. En la cita mi presión arterial estaba normal, pero entre la cita precedente y esta del 21 de enero, la doctora me había dicho de comprar un tensiómetro para poder controlar la presión en casa. Entonces yo, aunque como digo, la presión en la cita estaba normal, yo le dije que en casa había constatado que tenía picos de alta presión más o menos a 15-10. Así que por un lado estaba eso. Después en la cita, en la ecografía, constató que el bebé había empezado a no seguir la curva de crecimiento que hubiera sido normal. También constató que había poco líquido amniótico y también que yo había aumentado de peso muy rápidamente en las últimas semanas. Así que con todos esos elementos ella me dijo, bueno, yo creo que hay que hospitalizarte, vamos a hacer un control completo de preeclampsia y ver a partir de los resultados cómo seguimos gestionando las próximas semanas. Así que así fue que fui directamente al hospital. En el hospital me hicieron un control, controlaron mi presión arterial, también controlaron si había proteínas en la orina, que es otro de los signos típicos de preeclampsia, y constataron que la presión estaba normal. En ese momento yo no tenía proteínas en la orina, entonces en el hospital llamaron a la doctora para decirles que de su parte ellos preferían no hospitalizarme, sino enviarme a casa. Así que lo que sucedió fue que la doctora decidió, en vez de hospitalizarme en ese momento, el 21 de enero, a partir de ese momento vernos una vez por semana, que yo hiciera 3 monitoreos por semana para ver que el bebé iba bien, controles todos los días de proteínas en la orina y también análisis de sangre regulares. Y bueno, entonces así fue que el 21 de enero fui al hospital a hacerme internar y me mandaron de vuelta a casa, pero desde entonces iba a tener controles muy, muy regulares. La verdad que a partir de ese momento, cuando estaba yo en casa, la verdad ya no me sentía muy bien. Tenía muchas sensaciones físicas desagradables. Por ejemplo, no me animaba a darme una ducha si mi marido no estaba en casa. Tenía como miedo de desmayarme. Tenía como una sensación de estar un poco en una nube y físicamente mal. También a veces sentía el cuerpo como agitado, sin razón, un poco dolores de cabeza. La verdad fue un periodo difícil físicamente.
También cuando me tenía que levantar a la noche para ir al baño, como sabrán las mamás que estén mirando que suele ser un gesto que se vuelve tan común durante el embarazo, el tener que levantarse varias veces durante la noche. Tenía la cabeza que me daba un poco vueltas, por ejemplo, al despertarme en la cama y al levantarme estaba mareada. Pero bueno, con todo eso yo continué a descansar en casa, seguía verificando la presión regularmente, todos los días haciendo los test de proteínas. En los monitoreos se veía que el bebé estaba bien, así que bueno, siguió todo, digamos, su curso. Hasta que tuve una cita el día 8 de febrero con la ginecóloga y en esa cita ella me encontró la presión arterial elevada a 16/10. La doctora medía y medía, midió varias veces y la medición era elevada, era elevada, era elevada. Y entre eso y que la ecografía mostró que el bebé seguía cayéndose de la curva de crecimiento, a pesar de que en el monitoreo que me hizo en la misma cita el bebé se veía que estaba bien, que el corazón latía bien y yo no tenía contracciones, aún así la doctora decidió hacerme hospitalizar. Y me acuerdo que cuando me dijo, bueno, la tengo que hospitalizar, yo le dije, ¿puede volver a medir? Estaba un poco estresada antes de venir a la cita. Y yo como que le pedía, por favor, vuelva a medir. Creo que era como, no que quería yo justificarme o, ¿cómo decir? Era como a lo mejor un deseo de yo sentir que a lo mejor era algo en mi control la situación. Pero la doctora la verdad que fue muy directa al decirme, no te preocupes, no tiene nada que ver con un estado de ánimo, no es una cuestión de estrés. Lo que usted tiene es un problema con la placenta y hay que gestionarlo, eso es todo. Y la verdad que bueno, eso me ayudó a un poco digerir la noticia de que bueno, en ese momento el 8 de febrero a 35 semanas y unos días había que hospitalizarme y probablemente provocar el parto esa misma noche, porque la verdad que no fue un momento fácil. Decía la doctora que como me veía a mí y como lo veía el bebé, ella dice, el bebé no está creciendo más y no creo yo que valga la pena dejar que el embarazo siga su curso más allá de este momento, así que vamos a provocar de forma inminente. Así que así fue que con mi marido fuimos directamente al hospital y donde me llevaron directamente a una sala de parto. En la sala de parto me pusieron una vía intravenosa con un medicamento para hacer bajar la presión y el plan en ese momento era esperar y ver si el medicamento bajaba la presión lo suficiente como para poder esperar y ver si el parto se podía provocar en unos días o en todo caso no en ese mismo momento, y si el medicamento no surtía efecto, entonces provocar directamente. Por suerte el medicamento hizo efecto y habiendo llegado al hospital más o menos a eso de las 9:30 de la noche, eran más o menos las 2:30 cuando me enviaron a una habitación en el servicio de embarazos de riesgo. Fue en el servicio de embarazo de riesgo que pasé entonces del sábado 8 de febrero a la noche, que fue cuando me internaron, hasta el martes 11 por la noche, que ya ahí el parto estaba avanzado y me llevaron a la sala de parto y el miércoles por la mañana nació Aurélien. Durante la estadía en el servicio de embarazos de riesgo, el domingo pasó muy bien. La presión me había bajado gracias al medicamento del sábado de la noche y otros que me dieron durante el domingo.
pero la noche del domingo al lunes, en un momento yo no me sentía bien, me sentía un poco como cuando no estaba bien en casa y constataba que tenía picos de presión. Le pedí a una enfermera que verificara porque no me sentía bien, y al controlar la presión vio que tenía en ese momento 18/11. Esa fue una noche muy estresante porque yo no me sentía bien, me dieron más medicamentos para intentar controlar la presión, que tardó mucho tiempo en bajar, así que bueno, fue una noche muy difícil, pero que por suerte pasó sin más complicaciones. Y estresante porque uno se pregunta si puede haber, cuando la presión está tan elevada, como que uno tiene la impresión de que en cualquier momento puede haber una complicación, además de por el malestar físico que eso genera. Pero bueno, por suerte, como digo, la noche pasó sin que hubiera más complicaciones, y la doctora después de eso decidió que había que provocar en el corto plazo, así que el lunes me mandó a hacer una última ecografía en la que vio que el bebé seguía cayendo de la curva de crecimiento. También me mandó a ver a un cardiólogo para verificar que el corazón estaba gestionando bien todo el estrés de la presión alta y de la situación. Y decidió entonces provocar el parto el martes 11 de febrero, cuando yo estaba a 35 semanas y 4 días de embarazo. Fue un parto por vía baja y por suerte fue todo bien. Voy a hacer otro video en el que voy a contar con más detalles bien cómo fue el hecho de provocar el parto y cómo fue todo, pero para terminar acá con el tema de la presión arterial alta y la preeclampsia, lo que sucedió fue que la doctora tuvo un diagnóstico cierto de preeclampsia después del parto. En efecto, después del parto, la doctora constató que lo que yo tuve fue una preeclampsia atípica. Atípica porque nunca presenté una de las signos típicos de la preeclampsia, que son las proteínas en la orina. Por el contrario, después del parto, lo que sí se presentaron fueron transaminasas en la sangre, y al hacerme una ecografía abdominal se vio que tenía el hígado hinchado. Con lo cual, entre la presión arterial alta, esos elementos que se constataron después del parto, y el hecho también de que en el parto, ya lo contaré con más detalle en el video específico, pero tuve un desprendimiento de la placenta. Con todo esto, la doctora llegó a la conclusión de que lo que yo tuve, como digo, fue una preeclampsia atípica, y como digo atípica por el hecho de que no había las proteínas en la orina. Aún así, por suerte, la ginecóloga, con los elementos que fue teniendo en cada momento, pudo tomar las decisiones que fueron correctas y que hicieron que, al final, pese a todo, el resultado fue que tanto Relian como yo estamos en buena salud. En conclusión, esas últimas 10 semanas de embarazo, más o menos desde la semana 26 y 5 días hasta la semana 35 y 5 días, fueron muy estresantes. Y diría que el estrés fue aumentando a lo largo de esas 10 semanas. Por un lado, estrés de sentir que uno no tiene control sobre la situación, y que hay como una sensación, una impresión de que en cualquier momento puede haber complicaciones inesperadas que hagan que se precipiten las cosas. Y también estrés ligado a la sensación, al sentimiento que evoqué al principio del video de falta de confianza en mi propio cuerpo.
esa idea, ese sentimiento, la verdad me provocó bastante estrés, sobre todo durante el periodo de tiempo de reposo en casa. Es un periodo en el que uno también siente que se tiene que preparar para el parto, y en preparación para el parto siempre se habla mucho del hecho de confiar en su cuerpo, que el cuerpo va a saber reaccionar, va a saber cómo gestionar un evento como el parto. Y yo, por el contrario, tenía ganas de poder sentir eso, poder estar en sintonía con mi propio cuerpo para poder vivir mejor mi embarazo y para poder vivir mejor el parto. Pero por otro lado, vistas las circunstancias, la presión arterial alta, el problema con la placenta, tenía yo como una pequeña voz en algún lado que me decía, sí, pero ¿qué confianza vas a tener en tu cuerpo si por ahora tu cuerpo te traiciona en cierto modo? Tu cuerpo hace un poco lo que quiere, ¿no? Tenés la presión alta no sé por qué, la placenta no funciona bien. Y tenía un poco esa dificultad de reconciliar esos dos pensamientos, digamos, el deseo de poder estar en sintonía y vivir bien el parto y lo que me quedaba del embarazo, y por otro lado una falta de confianza bastante profunda en mi propio cuerpo. Y eso no fue fácil de gestionar, me indujo mucho estrés y es algo de lo que todavía me estoy recuperando, digamos, esa pérdida de confianza. No siento yo que haya recuperado al 100% después de eso. Por el contrario, en el periodo durante el que estuve internada fue completamente distinto porque como que ya no pensaba prácticamente, como que no di lugar a estas dudas o inseguridades. Uno está mucho más, en mi caso, muy concentrada, ya como sintiendo que es la recta final y diciendo, bueno, hay que poner todo en positivo para que vaya lo mejor posible. Y digamos como que tuve un cambio de actitud bastante fuerte, yo creo. En el hospital pasé a un modo mucho más... hay una sirena que pasa, voy a esperar. En el hospital, como digo, estaba en un modo mucho más, no sé, como mucho más ejecutivo, digamos, gestionando las cosas muy paso a paso, decisión a decisión, evento a evento, y fue muy distinto en ese sentido. Así que en general había habido esta tensión que iba aumentando, y el parto fue una enorme liberación para mí y para mi marido. La verdad fue como un enorme alivio. Obviamente todo salió bien, estábamos felices de que todo hubiera salido bien y fue eso, una decompresión enorme que aún así después llevó meses en seguir descendiendo de ese nivel de estrés y depresión, y aún 3-4 meses o más, mucho tiempo después del parto, seguimos teniendo esa sensación de ok, todavía estamos recuperando de todo ese estrés. Y también por otro lado, físicamente se sabe que el parto es, digamos, la cura para la preeclampsia, y en mi caso la verdad fue totalmente flagrante como poco tiempo después del parto, 2 días después del parto, me sentía físicamente mucho mejor que un poco antes del parto. Así que en ese sentido también fue un gran cambio el momento del parto. Y bueno, para terminar con este video me gustaría compartirles las fotos que elegí para ilustrar todo esto, que son las siguientes. Acá va la primera.
En esta foto pueden ver que, bueno, me parece a mí que tengo pinta más bien de cansada. Y como decía al principio del video, a mí esta foto me evoca ese cliché de la mujer embarazada radiante. Y que, bueno, en mi caso, al menos hacia el final del embarazo, no fue para nada así. Y bueno, ahora en retrospectiva, cuando veo esta foto me hace sonreír y pensar en todo eso. Y esta es la segunda foto que les quiero mostrar, donde se ve, esta foto debía ser más o menos 5 días después del parto y se ve, yo creo que se ve claramente que me siento yo mucho más recuperada físicamente. Y esta foto me lleva a introducir el tema del próximo video. En el próximo video quiero contarles la experiencia del parto en detalle, del cómo lo provocamos y cómo fue todo el proceso, y también cubriendo la parte del justo después del parto y el cómo fue difícil la separación con Aurélien, que tuvo que irse al servicio de neonatología, y el hecho de yo necesitar descansar para recuperar y no poder estar con Aurélien en ese momento tanto, lo mucho que me hubiera gustado. Creo que ese tema de la separación y de la necesidad de recuperar me parece que es un tema muy relevante para las mamás que pasamos por la experiencia de tener al bebé que tiene que irse al servicio de neonatología. Muchas gracias por haber mirado este video. No duden en comentar con sus propias experiencias, preguntas si tienen o cualquier otro comentario que tengan. Pueden ponerle un like al video, compartirlo, compartir el canal, todo lo que les parezca. Y no olviden que si quieren que YouTube les avise cuando sale un nuevo video, tienen que suscribirse y clicar también sobre la pequeña campana. Yo los saludo, un abrazo y hasta el próximo video.